Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 8:15 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 y a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. 8:16 de la mañana, es jueves, siendo jueves tenemos nuestra sección de salud de cada semana. La microbiota intestinal puede verse afectada por algunos factores. Dieta, uso de antibióticos, estrés, tabaquismo. Un desequilibrio en ella puede estar asociado a una serie de problemas de salud. Enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, depresión incluso. Hoy queremos hablar de su importancia y esa es nuestra sección de salud. Vida saludable con Román Losinski. Qué gusto dar la bienvenida a nuestro estudio al doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Doctor Di Giorgio, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerle. A ver, ¿cuál es la principal o las principales funciones de eso que he mencionado, de la microbiota intestinal, de las bacterias intestinales? Una cosa que hay que mencionar es que nosotros tenemos más bacterias en el organismo que células. Eso es importante, que células, por ejemplo, células germinativas, hasta 10 veces más. Okay. O sea, es una población celular muy, muy importante dentro de nuestro organismo y hay que cuidarla. Nosotros vamos creando nuestra microbiota a medida que nuestros padres van haciendo lo que se llama el proceso de ablactación, que es que nos van dando más alimentos y todo esto, ¿no? Entonces, la microbiota tiene una función muy, muy importante en el tema inmunológico, por ejemplo, porque el tubo digestivo es una zona de alta tolerancia inmunológica, porque hay una exposición muy importante de los capilares sanguíneos. Entonces, cualquier bacteria patógena que pudiera estar ahí, o cualquier elemento patógeno puede pasar muy fácilmente a través de una membrana muy finita, que es el capilar, el sinusoide, y pasar al torrente sanguíneo. Entonces, esas bacterias evitan que se promuevan o que crezcan otras bacterias que son patógenas. O sea, las bacterias buenas evitan que las bacterias malas crezcan. Lo otro es que nos ayudan en la digestión regular de los alimentos. Una microbiota enferma es un individuo que no digiere y no absorbe bien muchos alimentos. Intervienen en la formación de vitamina B y vitamina K, que nosotros como personas normales no las sintetizamos en gran cantidad, o sea, no somos capaces de sintetizarla, y las bacterias, pues ellas transforman lo que nosotros nos comemos, sintetizan vitamina K y sintetizan vitamina B y nosotros somos capaces de absorberlas. Entonces, bueno, esos son algunas de las funciones, entre otras. También regulan el tránsito intestinal, por ejemplo. Nos ayudan en la, digamos de alguna manera, en la sincronía del plexo mientérico, que es lo que hablan del segundo cerebro. Pero tienen muchísimas y actúan también, pues por supuesto, regulando, como te decía antes, el sistema inmunológico, no solamente evitando que nos enfermemos, sino además en el tema de las alergias, ¿no? Ahora hay muchos otros elementos que están en estudio, pero en esto se sabe que hay una incidencia, pues, probada. La encuentro entonces importantísima en el mantenimiento de ese delicado equilibrio de nuestra salud. Ahora, ¿qué podría afectar esa microbiota? ¿Qué puede afectarla? Y por allí que se pueda colar alguna enfermedad. Bueno, lo primero las cosas que tú mencionabas, una dieta inadecuada, hay que comer fibra, sobre todo fibra hidrosoluble. Exacto, defina dieta inadecuada. O sea, hay que comer fibra soluble. Yo creo que hay que tener una dieta, lo que llamamos una dieta balanceada. Eso no es una frase de perogrullo. O sea, sí. Eso es así. Nosotros debemos tener una ingesta de proteína vegetal y animal, debemos tener una ingesta adecuada de fibra soluble, que es la fibra adecuada, digamos, es la que debemos comer en líneas generales. Debemos comer vegetales verdes, vegetales morados, debemos comer hidratos de carbono, una porción también medida de hidratos de carbono, sobre todo de almidones de absorción lenta, para mantener así, de alguna manera, el medio
idóneo para que la microbiota intestinal se mantenga sana. Debemos evitar el consumo indiscriminado de antibióticos, que no solamente dañan nuestra microbiota, sino que además han generado una resistencia a los antibióticos por microbios patógenos, que es preocupante. Debemos evitar el estrés, por supuesto, el tabaquismo también, la diabetes, el estreñimiento podría afectar, el estreñimiento crónico puede afectar nuestra microbiota intestinal, entre otros factores. Es importante hacer ejercicio para mantener un tránsito intestinal adecuado. Agua, mucha agua. Líquido suficiente. Claro. Si mi dieta, es el doctor José Di Giorgio quien nos acompaña en el estudio, si mi dieta no es la ideal, ¿puedo incorporar algo en mi alimentación, en mi día a día? Probióticos, por ejemplo. Hoy se habla de probióticos como que la solución a prácticamente todo lo que ocurre en nuestro organismo. ¿Qué papel juegan? A ver, yo tengo que entender una cosa. Las soluciones mágicas no existen. Entonces, los probióticos nos ayudan, pero los probióticos no nos resuelven el problema. Si nosotros estamos agrediendo nuestro intestino, fumando, no haciendo ejercicio, comiendo de manera irregular, tomando antibióticos de forma indiscriminada, etcétera, etcétera, ya no podemos... No importa cuántos probióticos, de cuántos millones, ni de cuántas cepas. Ni que haya de 70,000 billones de probióticos, exacto, ni que nos tomemos el frasco todos los... Eso no existe. O sea, nosotros podemos ayudar, nosotros podemos revertir de alguna manera el daño que hemos hecho mejorando nuestros hábitos, claro, y tomando probióticos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, hay probióticos como digamos, el Saccharomyces boulardii, que es propio para que nos ayuda cuando hay temas de alergias alimentarias. Está el tema del Lactobacillus acidophilus que previene en mujeres infecciones de varios tipos, o algunos otros lactobacilos que además nos ayudan a mejorar las diarreas por antibióticos. Bueno, nosotros debemos tener suficiente, o el probiótico que tomemos debe tener suficiente carga antibiótica y debe ser variado, porque regularmente la mayoría de los probióticos que venden hoy en día como probióticos diarios o daily probiotics, sí, tienen una número de cepas muy variada y son bien completos y son suficientes. Yo no haré la cuña a ninguna marca, porque básicamente todos son buenos y todos son más o menos lo mismo. Es importante tomar probióticos. Yo creo que si usted tiene una afección gastrointestinal, tome los probióticos. Si usted no tiene ninguna afección gastrointestinal, no es necesario. O sea, su microbiota debe estar bien y no tiene por qué. Para evitar, yo creo que es mejor. Doctor Giorgio, ¿con cuánta frecuencia ustedes en consulta como gastroenterólogos están recibiendo pacientes que termina siendo el origen de su afección la microbiota intestinal, una alteración en ella? Bueno, nosotros hacemos estudios de sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. No es infrecuente. Yo creo que por lo menos una de cada 5 consultas que viene, o una de cada 5, quizás una de cada 8 consultas, digamos. A lo mejor, sí, quizás un 15%. De la consulta, entre 15 y 20, puede tener algún tipo de alteración de la microbiota. Ahora, hay que determinar si esa alteración de la microbiota es aguda o si es crónica. Eso es importante. Un paciente que ha tenido... ¿Cómo se trata una y otra? Un paciente que ha tenido una gastroenteritis aguda y ahora queda con síntomas de distensión, que queda probablemente ha tenido una alteración aguda de la microbiota, que es mucho más fácil de restituir que un paciente que ya tiene una disbiosis o un intestino permeable producto de esa disbiosis. Entonces, claro, es importante que nosotros logremos establecer esa diferencia y que en pacientes que tienen síntomas crónicos de tener una disbiosis intestinal, llámese distensión, dolor, molestias, entonces esos pacientes, sensación de que cuando comen determinados tipos de alimentos no los digieren adecuadamente, todos esos pacientes pueden someterse a una cosa que se llama un test de hidrógeno expirado, que nos ayuda a determinar nosotros si tiene o no tiene un sobrecrecimiento bacteriano, que es un aumento de las bacterias fermentadoras en el tubo digestivo, ¿no? ¿Por qué cada vez con más frecuencia, doctor, estamos escuchando gente que dice, no, yo soy intolerante al gluten, no, yo soy intolerante a la lactosa? ¿Es porque hay mayor información a disposición o sí, nos estamos alimentando peor que en el pasado o causan mayores daños ese tipo de alimentos? ¿Por qué? Yo creo que hay varios elementos que están acá. Uno es la moda. O
sea, la gente dice, yo me voy a quitar el gluten porque el gluten es malo. Ahora resulta que el gluten es el causante de todos los males del tubo digestivo, cosa que no es así. Sí es cierto que en algún momento acá consumimos mucho gluten importado, mucho trigo importado, trigo transgénico, y esa molécula de gluten es más grande que la molécula de gluten normal. Entonces, ¿más difícil de procesar? Sí, tiene teóricamente, cuando una molécula es más grande, es más difícil de digerir. Entonces, al ser más difícil de digerir, probablemente la reacción dentro del tubo digestivo es diferente. Entonces, eso es importante. Lo otro es el tema de en dónde guardamos las harinas y cómo las guardamos. Es importante que nosotros sepamos que las harinas deben guardarse refrigeradas. ¿Por qué? Pues las harinas que no se refrigeran tienden a tener crecimiento de ácaros. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de la panqueca o el pancake. ¿Refrigeradas incluso antes de abrir el empaque? Incluso antes de abrir el empaque. Mire. Hay una cosa que se llama el pancake syndrome, que lo describió un venezolano, por cierto, que es producido por un crecimiento, sobre todo eso pasó mucho cuando comprábamos la harina por pacas porque no se conseguía, etcétera. Sí, claro. Entonces, en nuestras casas se convirtieron en despensas, ¿no? Sí. Eran pacas de harina y pacas de papel higiénico. Correcto. En fin, bueno, crecen los ácaros y cuando tú te comes el ácaro, aunque esté muerto, es alergénico. Entonces las personas producen alergia al ácaro, se lo comen y en el tubo digestivo se produce una alergia. Y hubo personas que hicieron incluso shock anafiláctico, o sea, reacciones, no shock, pero reacciones tipo anafilaxia, urticarias, etcétera, porque comían por ácaros, porque la ingesta de ácaros era muy importante, porque a pesar de que estaban muertos y cocinados, pues se afectaban por esto. Entonces, es importante el tema de guardar las harinas adecuadamente, el tema del gluten transgénico, y lo otro es que sí estamos viendo un aumento en el diagnóstico, porque lo sospechamos más de los pacientes que tienen enteropatía sensible al gluten o enfermedad celíaca inclusive. Eso es importante. El tema de la intolerancia a la lactosa es que todos nos vamos haciendo intolerantes a la lactosa con el paso del tiempo, pero también nos exponemos más. Dicen que el hombre, el ser humano, es el único animal que ingiere, que toma leche distinta a la leche materna de su origen, es decir, a la leche de mamá. En este caso nosotros leche de vaca, o leche de búfala, o leche de... Claro, lo que pasa es que a los otros animales es difícil tener acceso a ella, pero tú le das leche a un gato y él no le da diarrea y no tiene ningún problema, un gato adulto, y es leche de vaca. O sea, tú le pones un platito de leche y no quiere decir que le estés haciendo daño con eso, o a un perrito, o a una cosa. Lo que hay que también determinar es qué tan fácil es para un animal de otra especie conseguir leche. Claro. Es difícil. Distinta a la materna. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, todas estas cosas hay que establecerlas. O sea, y no es que tú se la pones a un animal y él no se la come porque él sabe que eso está mal para él. No, él no se la come porque no tiene acceso a ella. Eso es importantísimo. Entonces, lo mismo que un perro que no come carne. Claro, los perros comen carne. Tú le pones carnita o atún a un gatito y se lo come. Eso no quiere decir que anda por ahí matando animales. Claro. Entonces, hay que también meterle un poco de análisis al asunto, ¿no? Claro. Diferente al netamente publicitario de alguna manera. Doctor, ya para cerrar, además me desvío un poco del eje central de nuestra conversación. No sé cómo lo perciben ustedes como médicos, pero quienes no somos médicos, caramba, este bombardeo hoy en redes sociales de estudios. Por ejemplo, le dice hoy un día, y esto es un ejemplo inexacto, pero igual lo voy a poner sobre la mesa. Le dicen hoy que consumir 5 zanahorias al día es maravillosa para la vista. Pero mañana nos encontramos un estudio que nos dice que consumir 5 zanahorias al día le puede dañar tal o cual órgano. Y permanentemente estamos recibiendo información contradictoria de cosas que nos hacen bien y ahora parece que todo es cancerígeno. O sea, cualquier cosa es cancerígena. La pregunta es en qué cantidades, durante cuánto tiempo consumía. ¿Cómo perciben estos? ¿Cómo médicos tanta información a disposición? A ver, yo lo primero que te diría es ir a la fuente de la información. Claro. No, pero aún en las más verificadas, estudios de la Universidad de Harvard en Estados Unidos se desprende que... Yo buscaría el estudio de la Universidad de Harvard que realmente dice eso, porque... Y no la interpretación del medio. Y no la interpretación del medio. Hace poco salió un estudio que hablaba, cambiando un poco el tema, de los análogos del GLP-1, diciendo que causaban gastroparesis y que a la gente no se le movía más el estómago nunca más. Y eso salió en un medio privado importante, teóricamente serio. Sí. Y eso no es cierto, porque tomaron 3 personas de un universo de millones que consumen ese medicamento, diabéticas además, que 3 meses después tenían gastroparesia y que probablemente
Lo que no se había evaluado con esos pacientes era si tenían gastroparesia diabética previo a recibir el medicamento. Entonces, ¿podemos establecer una conclusión en ese sentido? No podemos. Entonces hay que establecer, no, es que hay un estudio que lo dice, o cuál es el estudio, dónde se hizo y estadísticamente cómo está hecho. Entonces, yo creo que no hay que tomar la información del medio de comunicación, hay que tomar la información de la persona de quien viene. Y si no se entiende, llame al médico. Y hoy en día lo que sí es cierto es que hay mucho el tema de las redes sociales, ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho mal, porque hay muchos pseudo eruditos que se sienten, que no tienen un título de absolutamente nada y que se sienten con la autoridad moral y científica para emitir opiniones y decir usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, y cosas que los médicos tenemos años tratando de superar. Esta gente lo lleva otra vez a la palestra y se valen de una cosa para hacerse propaganda, y eso no está bien. Entonces, y ahora hay que ser responsable con uno mismo a la hora de establecer de dónde viene la información, quién la emite, cuál es el background de esa persona, cuál es el currículum de esa persona, y además, incluyendo eso, hay que, si uno quiere llegar un poco más allá, está PubMed, usted puede ir y puede leer el artículo científico. Y de nuevo, si no se entiende, consulta al médico. Llamada al médico de confianza. Mira, doctor, ¿qué hay de cierto en esto? Ahí está. Caramba, doctor, gracias por habernos acompañado. Un privilegio, un gusto. Un gusto, un placer. Gracias. Esta es su casa. Es el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Por cierto, que estuve en consulta con el doctor Conogumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa. Muy amigo, tipo increíblemente bueno. No. Además que la atención del doctor y de su equipo, la minuciosidad con la que hace cada estudio, con la que le recibe a uno en consulta, le hace salir a uno ahí muy confiado, con la garantía de que ese diagnóstico es el diagnóstico correcto. Bueno. Gracias, doctor, por su visita. Doctor José Di Giorgio nos acompañaba en el estudio. Permítame, y ya que hablábamos de salud, hablarles también de Grupo Leti. Pero en este caso, si tienes tos, flema, secreción